Okay. Comenzamos entonces. Continuar. A ver si por aquí puedo. A ver si me escuchan. Muy buenos días a todos. Bienvenidos y muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. No sé si me están escuchando. Digo, perfecto. Sí, se escucha. Sí, Ok, perfecto. Esa es la idea. Les decía que les damos las gracias por estar acompañándonos en esta última sesión de un ciclo de 2 meses. Comenzamos el 4 de junio. Muy agradecidos con todos los panelistas, con todos los participantes. En el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro. Va a estar con nosotros la psicóloga María Alejandra Corredor. María Alejandra nos va a hablar un poco de una visión, una mirada psicológica de la pandemia, ¿no? El elemento que ha estado muy presente a lo largo no solo de este momento, sino a lo largo de la historia, ¿no? O sea, la humanidad tienen estos procesos, ¿no? María Alejandra es voluntaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesora en pregrado y posgrado en la UCAP, de evaluación psicológica y prácticas clínicas. Desde el año 2002 realizó investigaciones del impacto de las situaciones político-sociales en las pruebas psicológicas y el trabajo terapéutico. Es psicoterapeuta y supervisora investigadora asociada a la Sociedad de Cuentos de Hadas en Atenas, Grecia. Ella prometió que nos va a contar un poco de esa sociedad de cuentos de hadas, porque realmente me maravilló cuando lo leí realmente. Bienvenida, María Alejandra, de verdad, muy históricas. Estamos muy agradecidos por tu participación, por haber aceptado gentilmente nuestra invitación. Tenemos muchísimos participantes y no ha comenzado tu sesión, así que va a ser definitivamente exitosa, de eso estoy convencida. Vamos entonces, tenemos un tiempo de presentación que puede estar más o menos entre unos 35, 40 minutos. Si requieres un tiempito más, no hay ningún problema en relación a la extensión de ese tiempo. Unos 40 minutos, 45 minutos, pues estaría muy, muy bien. Y después vamos a una fase de preguntas y respuestas. Los participantes tienen allí la posibilidad, ¿verdad?, de utilizar preguntas, anotar allí sus preguntas para en la segunda parte hacer entonces la parte correspondiente, ¿no?, a estas respuestas. Y después cerraríamos entonces la sesión. Sin más preámbulos, yo te cedo el micrófono y la cámara, María Alejandra, y de verdad muchísimas gracias, estamos muy contentos de tenerte en estas sesiones del Instituto de Investigaciones Históricas. Bueno, muchísimas gracias al Instituto por la invitación, por pensar además que lo psicológico forma parte de la historia. No siempre ha sido así, ya lo voy a explicar un poco acá. Lo psicológico siempre ha sido como lo último que se estudia dentro de el área de la salud, ¿no? Voy a compartir pantalla para ir mostrando algunas cosas. Te cuento al final en la parte de preguntas sobre la asociación de los cuentos de hadas, que quizás no corresponde mucho con lo que voy a hablar hoy y a compartir, pero bueno, es otra área de desempeño y de desarrollo que es muy interesante de conocer, ¿no? ¿Todos me están escuchando bien? Para comenzar. Sí, perfecto, te oímos perfecto, María Alejandra.
Listo, voy a compartir entonces la pantalla acá para comenzar. Entiendo que por momentos se tarda un poquito en cargar la presentación. Si me pueden avisar cuando ya la vean en pantalla. Tomás o María Soledad, si me confirman que se está viendo. Sí, se oye, se ve, perdón, se ve la... Ok, listo. Sí, ya estamos viendo, ya estamos viendo. Perfecto, ok. Yo voy a hablarles un poquito sobre la mirada psicológica de la pandemia, que sin duda es un tema complejo, muy amplio. Mi mirada como profesional, sin duda, seleccionó ciertos aspectos que desde mi perspectiva son relevantes para compartir. Pudiera abrir otros espacios quizás y otras temáticas dentro de esta área que se pudieran profundizar. Espero que mi mirada contribuya, digamos, con la mirada y la comprensión de este fenómeno tan complejo que estamos viviendo, ¿no? El interés por los aspectos psicológicos asociados a las pandemias es relativamente reciente, como comenté hace unos minutos. Es a partir del 2003, tras un brote en Asia, el que se conoce como SARS, que también lo produjo un coronavirus, fue lo que permitió o focalizó como parte importante lo psicológico para estudiar, ¿no? Básicamente en ese brote intentaron estudiar tres aspectos, ¿no? Obviamente la salud mental de los pacientes contagiados, luego la salud mental de los que habían sobrevivido tras el contagio, y una tercera arista fue estudiar al personal médico que estuvo en contacto con los enfermos. Ahí empezaron entonces a estudiarse, digamos, desde el punto de vista estadístico. No es que no se consideraba lo psicológico, pero no habían suficientes estudios para eso, ¿no? Desde la perspectiva psicológica, una pandemia es una alteración del orden psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de una población afectada. Esta alteración psicosocial la vamos a ver en los pensamientos, en respuestas emocionales, en comportamientos. En pensamientos como, ¿qué ocasionó esto? ¿Qué voy a poder hacer? No siempre tienen que ser pensamientos, digamos, de desasosiego, de preocupación. O sea, la pandemia tiene como dos aristas también, ¿no? La parte, digamos, como más de enfermedad y la parte más sana. Ya luego voy a explicar entonces sano dentro de la pandemia, que suena un poco raro, pero desde lo psicológico es como esa parte positiva, ¿no? Comportamiento, entonces vemos, por ejemplo, gente que frente al momento en que se dice que tenemos que guardarnos en casa y el aislamiento, salieron a comprar, no solo en Venezuela, de eso ya nosotros sabemos hacer bastante, colas enormes por adquirir productos, estaba todo el tema como del papel toalé que se agotó hasta en Estados Unidos, el tema, y digamos, el cloro, o sea, todos estos comportamientos quizás a veces como disruptivos que empezamos como a observar, ¿no? Y respuestas emocionales que básicamente han estado como en dos áreas, ¿no? Las respuestas emocionales tipo depresivas y ansiosas. Todas las pandemias van a generar cambios individuales y sociales, o todas han generado, digamos, y yo creo que eso va a ser un patrón que para futuras pandemias, porque creo que ese es un mal del cual no vamos a poder salir nunca jamás, van a estar presentes. No todas son trastornos psicológicos, es decir, no todas estas manifestaciones en pensamiento, en emoción o en comportamiento tienen un toque psicológico-psiquiátrico, sino que son a veces respuestas anormales frente a una situación que es anormal. Lo que son, muchas veces lo repetimos los psicólogos, como que esto es normal dentro de la anormalidad en que estamos viviendo. Que uno diga que esto es normal no significa que no hay que prestarle atención, ¿sí? Que yo pueda sentirme triste, que es normal dentro de lo que puede estar ocurriendo en este momento como una respuesta emocional, no significa que yo
como persona o como especialista voy a minimizar el impacto de esto, sino que por el contrario, no hay que esperar nuestras intervenciones para cuando existen trastornos psicológicos, sino hay una parte de prevención que es como fundamental en el aquí y el ahora y prepararnos, digamos, para el futuro que nos corresponde cercano y lo que pueda venir, los bisnietos será, ¿no? Ya en este momento, ¿no? Toda pandemia rompe o establece una brecha entre el individuo o la comunidad y el bienestar y el orden social acostumbrado o habitual. Hablo de individuo porque, bueno, a cada uno como persona le toca una manifestación específica o nos toca hacer ajustes y readaptarnos, pero igual la comunidad. Entonces vemos, por ejemplo, en edificios cómo los vecinos se han agrupado para ser quienes, por ejemplo, le dan la comida al vigilante que antes no hacían, quienes estaban encargados de ciertas tareas de limpieza y no solo la conserje. O sea, hay una organización quizás más micro y obviamente social que tiene que existir para poder paliar, afrontar toda esta situación, ¿no? Porque de un día para otro, porque así nos ocurrió aquí en Venezuela, a pesar de saber por todos los medios informáticos que había una situación en China, pues bueno, pocos creo que pensábamos que iba a llegar tan rápido. Sabíamos que iban a llegar quizás, aunque tenían la fantasía de que bueno, como aquí casi no vienen aviones y casi no viene gente, pues aquí no va a llegar, ¿no? Se rompió de un día para otro, de un viernes a un sábado, si no recuerdo mal, todo el mundo para su casa sin prepararnos. Eso es así, a uno no lo preparan, o sea, lamentablemente. Creo que eso es parte de nuestro aprendizaje. Quizás como psicólogos, el tema de qué hacer frente a una pandemia tiene que ser un tema a estudiar dentro del pensum. Toda situación de pandemia es una situación estresante, sin precedentes y de duración desconocida. Como un ejemplo de una interrupción brusca, violenta, inesperada de la vida común, fue una carta que Freud justamente escribió. Freud perdió una hija, a una de sus hijas más pequeñas y con la que tenía una relación sumamente estrecha, la perdió en la pandemia de 1920. Y él escribe una carta a un pastor con el cual él se escribía con frecuencia, y la voy a leer. Dice: esta tarde recibimos la noticia de que nuestra dulce Sophie en Hamburgo había sido arrebatada por una neumonía influyente, arrebatada en medio de una salud radiante, de una vida plena y activa. Todo en 4 o 5 días, como si nunca hubiera existido. Aunque habíamos estado preocupados por ella durante un par de días, habíamos tenido esperanzas. Es muy difícil juzgar desde la distancia, y esta distancia debe seguir siendo distancia. No pudimos viajar de inmediato, como habíamos previsto. Después de las primeras noticias alarmantes, no había tren, ni siquiera para una emergencia. La brutalidad indiscutible en nuestro tiempo nos está pesando mucho. En esta carta siempre se nota, digamos, como distintas preocupaciones. Hay culpa por no haber podido ir, está el tema de la esperanza, está el tema de la inmediatez de la enfermedad y el fallecimiento en 4 o 5 días. Dice que a pesar de estar en una situación, digamos, de salud radiante, el virus es azaroso y la agarró a ella. Como la parte de brutalidad indiscutible de nuestro tiempo, ¿no? Cómo pesa sobre el aquí y el ahora. Luego de este episodio en la vida de Freud, él empieza a hacer todo el tema de la teoría de la pulsión de muerte, sin hacer mucha asociación él directamente con esta vivencia de la pérdida de Sophie. 100 años después, voy a compartir 2 historias, una de un paciente y la otra de una empleada doméstica, que tiene, digamos, las mismas situaciones 100 años después y otras nuevas, obviamente, porque la historia
cambia en alguna medida, ¿no? Esta es una persona que se llama Manuela, de 54 años, doméstica de una casa, y dice, aquí estamos chupando caña, porque calma un poco el hambre. La cuarentena me obliga a quedarme en casa. No salgo a comprar, como no trabajo, no tengo real. Aprovecho para ver una novela en la televisión y escuchar merengue. Esto fue obviamente antes de que quitaran DirecTV. Y estaba esperando en esos días la caja CLAP y dice, no es por mí, sino por mis hijos, porque mi entrada de comida y ayuda económica es la del trabajo. Y si mi pareja y yo no tenemos, ¿cómo les damos alimentos? Ya casi estamos sin plata. El poquito ahorro se nos acaba. Es una residente de Petare, de un barrio de Petare venezolana. Sin duda no es la misma condición que Freud tenía. Aquí vemos quizás una parte positiva de un comportamiento positivo que voy a llamar, que es que ella va a aprovechar el tiempo para hacer cosas que probablemente no podía hacer en su cotidianidad, que es ver televisión, la novela y escuchar merengue. Pero está la parte de cómo, por lo menos en Venezuela, el tema económico y la dependencia, digamos, como la dependencia del gobierno tras la caja CLAP, los hace como de alguna manera justificar o entender que eso es lo único que tenemos, adicional a que efectivamente lo que trabajamos se nos va muchas veces en comida, ¿no? En Venezuela, la vivencia de la pandemia se integra con las demás condiciones difíciles que vienen caracterizando nuestra vida cotidiana en Venezuela, ¿no? Tal vez una de las más destacadas es la situación migratoria tan presente hoy día, ¿no? Según justamente los datos de la encuesta de condiciones de vida en COVID 2019-2020 que recientemente presentaron en la Universidad Católica, el 19% de los hogares reportan que al menos un familiar ha migrado. Y esto me permite leerles y compartir la historia de una sesión con una paciente de 25 años, una paciente que yo atiendo, que migró más o menos hace como año y medio, quizás por ahí 3 tiempos, está en una de las ciudades donde la pandemia estaba increíblemente en la curva máxima, y dice algo así como esto. Voy a tratar de leerlo lo más textual. Tengo miedo, María Alejandra, tengo mucho miedo, no de morir, porque posiblemente no me pase nada grave porque soy joven, pero sí de estar sola mientras paso la enfermedad. Lloro mucho pensando en eso, en mi soledad enferma. En mi casa, en Venezuela, cuando alguien se enferma, te llevan sopita, te consienten, te recuerdan la hora de las pastillas, y aquí eres tú y solo tú. Al rato dice, es egoísta pensar en esto, lo sé, porque en Venezuela las cosas están peor que aquí. De verdad es mejor ni pensar en eso. Por supuesto, esto no fue toda la sesión, solo me permito entonces ver que no solo que esto sí se ve, digamos, la parte migratoria por razones distintas en la carta de Freud, porque él no puede viajar a donde está, la vivencia tanto de los papás, digamos, los que se quedan aquí, o los abuelos frente a los hijos que se han ido, como la vivencia de los que están allá. Es decir, tenemos muchas aristas a la hora como de comprender, de ayudar y de intervenir sobre la mirada psicológica. La naturaleza impredecible y a veces caprichosa de la enfermedad abruma la capacidad para tolerar la incertidumbre a la que la COVID somete a la población, sin distinción de género, de raza o de clase social. Por eso este mapa aquí. O sea, el coronavirus escoge a sus víctimas sin ningún criterio, de modo más democrático imposible. Es azaroso, por más que uno, la edad, donde haya estado, si hay obviamente unas maneras de protegernos, pero finalmente podemos estar reunidos 10 personas y una de esas 10 personas es la que termina enfermándose. Como en todas las pandemias, como en la peste de Atenas, como en la negra medieval, la de Londres, la llamada española,
El virus no discrimina, ni entre pobres, ni entre ricos, ni entre plebeyos y nobles, ni reconoce jerarquías sociales. En principio, todos somos iguales ante el virus, a excepción de los de mayores de 65 años y con otras condiciones médicas, diabetes, hipertensión, donde además la incidencia de morir se nos presenta casi como una certeza. Sin embargo, después de que este principio, digamos, como común de que todos podemos estar contagiados, sí vamos a ver diferencias y sí existen diferencias en la capacidad como los distintos sectores de la población se someten a las medidas de protección y reciben atención médica. Y nosotros no podemos, en una situación tan precaria como la que estamos en Venezuela, dejar de lado esta situación. O sea, si bien a todos nos puede pasar, hay grupos más vulnerables por las condiciones que no van de la mano con la pandemia, es decir, no son producto de la pandemia, quizás empeoran en la situación de pandemia, ¿no? El virus no necesita visado, no necesita permiso de salida o entrada, va y viene como mejor le parezca, lo que no necesita invitación, lo que necesita y está buscando es un huésped donde hospedarse sin que uno ni siquiera lo quiera recibir ni hasta invitarse. La COVID asaltó de forma inesperada, instantánea y violenta nuestra conciencia y evidenció de un lado nuestra propia fragilidad y de otro que no hay ni ciencia ni Estado que pueda asegurar, al menos por ahora, la protección infalible respecto de la incertidumbre que padece, en condición necesaria de plena humildad, todo ser humano, y aún más bajo condiciones tan precarias y preocupantes como las que tenemos realmente en Venezuela. El virus nos hizo contactar con un miedo intenso, tanto individual como colectivo. Y yo del miedo he encontrado tres manifestaciones distintas, o tres productores de miedo, digámoslo así. Está primero el miedo al contagio, y el miedo a la incapacidad de detener el contagio, quizás, ¿no? O sea, no solo quizás dentro de lo individual, yo no me quiero contagiar, y dentro de las políticas es cómo, de las políticas públicas generales, estatales, mundiales, cómo detenemos el contagio, ¿no? Es devastador para una sociedad la relación que existe entre la facilidad del contagio y el porcentaje de fallecimiento. Y eso en este momento está presente. Uno inmediatamente en lo que se elevan los fallecidos, se eleva el miedo. En lo que hay reportes o subreportes o mejora, digamos, la curva, después que se ralentiza la curva, ahí entonces bajamos un poquito este miedo. Entonces este miedo va a ir, digamos, en sintonía del número de fallecimientos, que además es una de las informaciones que más buscan las personas acerca de la enfermedad. Antes empezaron a buscar mucho más información sobre los síntomas y ahora es básicamente cuánta gente ha muerto. Hoy leía un tuit donde 13 médicos en Zulia han muerto del contagio, que es una proporción súper elevada. Si nos quedamos en el número 13, quizás no tanto, pero bueno, obviamente estamos hablando de proporciones. El temor al contagio se alimenta de la incertidumbre, ¿sí? Por eso la incertidumbre está siendo una constante, y en Venezuela tenemos años en ese estado. O sea, lo que nosotros podemos decir es que nuestra constancia es estar bajo un estado de incertidumbre, pero se fortalece con la desinformación. Y aquí vemos como dos grupos de personas, ¿no? Dos polos. Gente que está absolutamente llena de información, más bien a veces como con exceso de información, y busca y pasaba todo el día, digamos, como obteniendo insumos, bien sea de redes que son confiables y válidas o no, o sea, entonces se pone como algo indiscriminado, y gente
que asume que aquí no está pasando nada, que esto no es así, que esto lo inventa, que esta gente exagera, etcétera, etcétera. Entonces, esa desinformación también va a aumentar, obviamente, o sea, va a hacer que se arraigue, o sea, que se mezcle más todo este temor, porque, bueno, o sea, la gente tiene que saber mínimas cosas. Yo creo que también dentro de lo psicológico, las campañas de información gubernamentales tienen que existir. Porque de lo contrario, cuando se fortalece y se está en un ambiente de incertidumbre, la probabilidad de explotar con una respuesta de pánico individual o masiva es altísima, y eso obviamente nos pone en una situación de mucho más aprieto. Ante la inminencia de la explosión, digamos, individual o social, el ser humano siempre ha tratado como de identificar causas con la sensación o la posibilidad de que eso le dé control y de alguna manera tener la posibilidad de dominar el virus. A veces este intento un poco desesperado de buscar como una causa o culpar a alguien o a un país, etcétera, de esta pandemia, calma un poquito como ese desasosiego inicial. Y la idea es como que inconscientemente, si yo encuentro un culpable o que lo causa, yo voy a encontrar o a experimentar cierta sensación de bienestar al que estoy acostumbrado a tener, ¿no? Entonces es como una estrategia de afrontamiento. Eso ha ocurrido en todos los países y en todas las situaciones cuando la sociedad se ha sentido amenazada por un evento externo. Y buscamos de esa manera también como el remedio o la enfermedad. Voy a mencionar algunas de las explicaciones como ejemplo de las sociedades en pandemias anteriores, y es: la pandemia es un castigo por los pecados cometidos como sociedad y por tanto se explica por la ira de Dios. La pandemia es el resultado de la maldad de la sociedad y por tanto la humanidad va a desaparecer. Y una más reciente y directamente asociada a la COVID-19 ha sido la existencia de teorías conspirativas. En el mes de mayo de este mismo año apareció un video en las redes, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, porque es como el video más rápidamente eliminado de las redes, donde algunos científicos y médicos explicaban que esta pandemia había sido creada por ciertos gobiernos y miembros de las empresas farmacéuticas para enriquecerse y usar el virus como una manera de obtener recursos económicos, generando pánico en la población, que además les iba a permitir el control social de esta población. Sin duda, yo creo que ya quien siga creyendo que esto es una teoría conspirativa está a punto de explotar. Otra arista del miedo es la estigmatización del enfermo y de aquellos que por su campo profesional están en constante exposición con los enfermos y por tanto se convierten en sospechosos. Mejor palabra imposible, ¿no? Y por tanto son una especie de delincuentes o de parias del cual hay que huir, protegerse. El 20% del personal que trabaja en salud se ha sentido discriminado en alguna medida y ha tenido encuentros y roces con sus vecinos, con sus miembros de la comunidad, por simplemente el hecho de estar en contacto. Si digo simplemente porque quizás no lo escogieron ellos tampoco, o sea, les toca por su profesión. En nuestro país esto, de nuevo, quizás tiene una particularidad y lo manejamos con mucha preocupación desde el punto de vista psicológico, porque acá
en los primeros casos, y creo que sigue siendo así, cuando las pruebas las tiene el gobierno, quien de alguna manera te hace las pruebas, si tú develas que te sientes mal, te vienen a buscar y no te vienen a buscar el FAES o cualquier ente militar o policial como una especie de delincuente, eres sospechoso y si te cometiste algún delito. Más que empatizar un poco, te llevan, no te llevan en una ambulancia, o sea, te llevan en un carro o atrás en una cabina de una camioneta. Entonces, frente a esto, ¿qué hay? O sea, se supondría que las personas deberían, frente a sentir síntomas, ir a los centros de salud, que sería lo indicado, o sea, eso sería lo sano, me siento mal, voy. Acá realmente se está haciendo, quizás en un nivel socioeconómico medio alto, uno tiene información, yo no lo puedo decir, digamos, como estadísticamente confiable, de que hay un subreporte. La gente no quiere porque tiene temor a que efectivamente vengan por ti y te lleven. Y el segundo es los que, digamos, se atreven a decir, o porque alguien te sapió del vecindario, sapió que tú te sientes mal, las personas son trasladadas a los centros de diagnóstico del gobierno, son trasladados a hoteles, y ya después de ahí uno tiene un secretismo angustiante sobre la condición de tu familiar que se llevaron. También hay noticias y los hemos visto, los hemos leído en los últimos meses, cómo los tienen, recién leí también, ayer creo, que los que estaban enfermos en Venezolana de Televisión los pusieron a dormir en el piso, o sea, ni siquiera hay unas mínimas condiciones para que las personas estén bien. Y la tercera arista del miedo en la pandemia es la muerte. En los tiempos de pandemia, la muerte deja de ser una pregunta existencial subjetiva para convertirse en una condición de perplejidad social sobre la sobrevida del ser humano. Las pérdidas pasan a revestir un sentido más amplio y comunitario. Se interrumpen, se trastocan los proyectos de vida individuales enmarcados en una vida familiar, social, económica y política, que ahora más bien se conciben o se viven como una fuente de insatisfacción y de vacío, porque no los podemos llevar a cabo, porque no tenemos control, porque no sabemos cuánto podemos postergar, podemos viajar, los que se están graduando, por ejemplo, que tenían su opción para estudiar fuera. Bajo este panorama no es difícil imaginar que toda la población va a sufrir en alguna medida tensión, por ponerlo benigno. En situaciones de pandemia donde hay muertes masivas, se ha descrito que un porcentaje de personas van a experimentar pérdidas, no solo obviamente físicas de familiares, sino también materiales. Los especialistas en salud mental, voy a aquí dar algunas cifras, hablan de que la tercera parte o la mitad de la población es posible que presente un aumento de la incidencia de sintomatología psicológica o psiquiátrica, que es altísimo. Cuando les digo sintomatología, no necesariamente nos vamos a referir a un trastorno con todos los síntomas y signos que se especifican en los manuales de diagnóstico de los psicólogos y de los psiquiatras, sino que hay manifestaciones de sufrimiento, de malestar, de disforia, de desagrado, de desasosiego. La perspectiva pesimista de la vida va a ocurrir más o menos, o ha ocurrido en un 10% de la población. Este dato lo saco de la investigación que se hizo con el SARS, donde después del brote el 10% de la población en general quedó con esa actitud un poco pesimista, acompañada de una prevalencia de morbilidad psiquiátrica de 11.7%, cuando en la mayoría de los trastornos esta morbilidad psiquiátrica no alcanza al 1%. Casi 1 de 3 de los trabajadores de salud mental reportaron síntomas psiquiátricos luego de la pandemia. Y el 20% de los médicos y enfermeras sufrieron trastornos por estrés postraumático. Me detengo acá en este porcentaje porque
el riesgo anual de países latinoamericanos de sufrir trastorno de estrés postraumático es del 0,5%. Llega máximo hasta el 1%. Si comparamos ese 1% con un 20% de personas que van a estar manifestando estrés postraumático, sin duda es un trastorno al cual tenemos que hacernos especialistas en esto, porque estamos en una situación caótica, crítica. Quizás en Venezuela uno puede hablar de un trastorno crónico, un trastorno por estrés postraumático crónico, pero bueno, sin entrar en esa polémica, porque daría para un webinar nuevo, es importante que nos detengamos en esto como especialistas. Sin duda va a ser una de las cosas a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Darle otra aquí. Ya aquí algunos datos directamente del COVID-19, ¿no? Se ha encontrado que las personas que no trabajan producto de la pandemia tienen más probabilidad de reportar un alto monto de ansiedad y síntomas depresivos. Así como Manuela, que les conté que no podía ir a trabajar, está en este grupo. Otras personas han podido mantener su trabajo haciendo modificaciones, etcétera, pero bueno, lo han podido mantener, y eso termina siendo un factor protector. O sea, que las personas tengan algún tipo de actividad que los obliga a tener una cierta rutina, termina siendo un elemento de protección para manejar toda esta situación difícil. Las personas que experimentan que su condición económica se ha deteriorado en el último año tienen 3 veces más probabilidad de presentar síntomas depresivos y trastorno de ansiedad. Bueno, en Venezuela, según de nuevo la encuesta en COVID 2019-2020, reportó que hasta un 43% de los hogares del país reporta imposibilidad de trabajar o pérdida de ingresos desde que se inició la alerta sanitaria en el país, mediados de marzo. O sea, esperamos entonces 3 veces más. La Universidad Católica, a través del Centro de Investigaciones de Evaluación Institucional, realizó una investigación en abril del 2020, este año, que denominó aspectos psicosociales asociados al COVID. La pasaron en línea, obviamente, la edad promedio de más de 37 años, si no recuerdo mal, y estaban explorando distintas cosas. Yo tomé de esa investigación solo algunos aspectos para resaltar, ¿no? Y uno que a mí me llamó la atención y cuestiono un poco si tiene que ver con el momento o no lo sé, no sé muy bien. Quizás en la discusión que podamos tener ahora en un rato podemos encontrar algunas explicaciones. Se encontró que el nivel de depresión y ansiedad en los sujetos que fueron muestrados era de moderado a bajo, que es contrario a lo que yo vengo diciendo. Mi primera explicación es que estaba muy reciente la encuesta. Segundo, puede ser cómo se estaba evaluando. No, aquí era como con preguntas de algunos síntomas específicos. En las otras investigaciones que yo estaba citando era a través de unos cuestionarios que evalúan básicamente depresión y ansiedad, o sea, ya estructurados, ya conocidos, o sea, el uso de los psicólogos, no tanto como exploratorio, ¿no? Lo otro es que, bueno, quizás en Venezuela la parte del humor que han dicho algunos psicólogos y la mirada, digamos, como positiva, pudiera hacer que estos niveles de depresión se mantengan moderados abajo. Bueno, yo creo que eso es una expectativa. Yo no lo sé, yo pienso que no se va a mantener, creo que quedamos para peor, pero bueno, yo suelo ser un poco pesimista también en algún momento. En esta investigación también se encontró que había 3 palabras asociadas a COVID. O sea, cuando uno decía, ¿qué comienza a pensar cuando dice COVID-19? Entonces hablará de incertidumbre, cosa que ya expliqué, muerte, cosa que ya comenté, y aislamiento. Eran 3 palabras que salieron con frecuencia asociadas a esta situación actual, ¿no?
Me voy a detener en el tema del aislamiento, que quizás es lo último que me falta mostrar de estas tres. Es que no hay, digamos, como final, o sea, no sabemos cuál va a ser el final. No tenemos la menor idea, ni cómo va a ser, ni cuántas muertes va a haber, ni cuándo va a ser. Y ahí está la temática del tiempo. El tiempo, que es otro aspecto de la psicología en el que estamos empezando como a estudiar, y quizás meto además el tiempo, porque el tiempo y la historia tienen una bonita combinación, ¿no? En las pandemias, el tiempo adquiere una cualidad absolutamente alterada y subjetiva. Si ustedes se hacen la pregunta o hacen una revisión de ustedes, en algún momento de todos estos meses que estamos aquí encerrados, se han preguntado, ¿pero qué día es hoy? ¿En qué mes estamos? ¿Cómo que ya llegamos a julio? O sea, pero ya va, o sea, ¿cuándo fue que nos encerramos? O sea, el tiempo, algunas pacientes reportan, o personas reportan, que pasa lentísimo, que el día es, pero eterno. Otra gente te dice, no, o sea, a mí se me va el día volando. O sea, entramos en el tema y la subjetividad absoluta con respecto al tiempo. O sea, muy divino para los psicólogos, además de explorar, ¿no? Para algunos, además, la vivencia de estar encerrados nos permite, además, como sentir que estamos atrapados, que estamos privados. O sea, no es un tema como de, bueno, simplemente estoy aquí aislado. O sea, la vivencia es de estar tras rejas, o sea, y genera muchísimo más como angustia, es una angustia permanente, porque además se te priva de todo contacto interpersonal. Que entiendo que esto se está discutiendo también, porque no es que se te están privando, o sea, el distanciamiento social no es que se te prive el contacto, se te priva el contacto físico, pero creo que es un preciosismo. O sea, creo que finalmente, por lo menos en Venezuela, el contacto social implica tocarse, implica mirarse, implica hablar con el otro cerquita. O sea, entonces creo que sí, de alguna manera, este distanciamiento social es un distanciamiento del contacto más íntimo. Nos podemos hablar por las redes, nos podemos hablar, los psicólogos estamos atendiendo pacientes a través de las plataformas, pero hay cosas que no podemos ver de los pacientes porque no los tenemos enfrente, hay rasgos que no podemos, miramos solamente la cabeza hacia arriba, qué nos dice el cuerpo, o sea, entonces obviamente hay una mirada distinta. No voy a decir si es mejor, si es peor, nos tenemos que adaptar y estudiarlo. Entonces, este aislamiento sé que es un factor protector, sé que es un escudo, o sea, es la forma de controlar ese miedo a contagiarse y a detener la enfermedad, pero genera desasosiego, genera malestar, genera infelicidad. Se convierte entonces en un daño colateral. O sea, lamentablemente es así. No lo podemos cambiar. O sea, estamos tratando de inventar otras maneras de contactar con el otro, pero no son tan efectivas. No al menos en esta población que estamos. Quizás en un futuro, 100 años más tarde, cuando vuelva a aparecer otra pandemia, quizás, si esos son como los tiempos en que se están dando, este tema del distanciamiento no genere tanto malestar como ahorita, ¿no? Con respecto al contacto social y el distanciamiento, me voy a detener brevemente como en algunas investigaciones que han dado unos resultados contradictorios, que es que se pensaría que las personas de mayor edad, los de 65, por ser factor de edad de riesgo, deberían tener más sintomatología depresiva y ansiosa. Y resulta que no, que el grupo donde ha prevalecido aún más el reporte de síntomas es en los jóvenes. Quizás tendremos que meterle más el ojo a esto, sin duda. Entendemos que este distanciamiento social para ellos termina siendo quizás mucho más impactante que para los adultos mayores. El contacto con sus pares, ¿no? O sea,
está la preocupación económica que quizás afecta también, pero esa población más joven está bastante afectada, contrario, como les digo, a lo que se esperaba. Igual en los papás de los, o sea, adultos jóvenes, quizás, o no tan jóvenes, donde por el tema de empezar a trabajar desde la casa, más cuidar a los niñitos con las tareas, más que el colegio se suspendió, más las preocupaciones económicas, terminan siendo un caldo de cultivo para la enfermedad mental. O sea, como que le sumamos más a lo que ya teníamos, ¿no? Y ya por último, porque además no sé ni cómo voy de tiempo, pero bueno, ya estoy por finalizar un poco, es el tema del olvido como un recurso. Y yo pongo como un recurso no efectivo, ¿no? Después de este recorrido psicosocial de la pandemia, que reitero, es múltiple, es complejo, quiero detenerme en algo que constatamos constantemente, ¿no? Es que muchas personas, después de vivir, y lo asocio con la preocupación del trastorno por estrés postraumático, ¿no? Cuando hay una catástrofe, la gente tiende a olvidar. O sea, queremos olvidar gran parte de lo que vivimos. Tiempo después, no quiero que, quiero que se me olvide. ¿Cuántos recordamos, por ejemplo, el deslave de La Guaira? O sea, quizás tenemos que hacer el esfuerzo, pero no lo tenemos presente todo el tiempo. Nos quisimos olvidar de eso. No es una decisión consciente. No es que yo me voy a parar, yo no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, ya. No. O sea, ocurre en una alta proporción de sujetos, ¿no? El regreso a la normalidad viene acompañado de una necesidad importante de dejar atrás lo ocurrido. Tendencia que casi puede asumir la cualidad de una amnesia de proporciones globales. Al parecer, el ser humano necesita retomar lo perdido como una forma de alcanzar el equilibrio, el bienestar ese que yo les mostré en la lámina 1 que se rompe, ese bienestar, o sea cargado de unas situaciones tan precarias como las que tenemos nosotros en Venezuela, pero que queremos regresar a ese momento, porque sumarle uno más era como que el vaso, la gota que va a derramar el vaso. En las situaciones traumáticas, los contenidos no se almacenan de la misma manera. La memoria funciona distinta. Se almacenan y se metabolizan las experiencias con un matiz mucho más cargado de emocionalidad. O sea, se recuerdan imágenes, emociones, incluso sensaciones físicas que es muy difícil poner en palabras. Se trata de apelar a la solución extrema de no recordar y así recuperar algo del orden anhelado para terminar sujeto a una vida en cuyos resquicios no puede dejar de aparecer el sufrimiento. Es decir, por más que nosotros hagamos intentos, casi además, como digo, conscientes o inconscientes, de no recordar, no significa que no tenemos el sufrimiento, va a estar ahí, enquistado y va a salir de otra manera. O sea, y nosotros como especialistas en este momento tenemos que estar muy alertas a eso. Es decir, quizás no les voy a contar una anécdota pequeñita de una paciente que vi, que está en Nueva York, que vi el lunes, que ya están retornando a sus trabajos. Y me decía, aquí la gente cree que no pasa nada. Y eso es un relato que la gente se olvidó. Me dice, tú vas a la calle y la gente tiene el tapabocas por acá, ya está todo el mundo trabajando, en las oficinas por más que pusieron todas las medidas sanitarias no se cumplen, y ella estaba muy angustiada porque es la única que lleva tapabocas, que se pone gel todo el día, que le dice al compañero de trabajo, ponte la máscara si me vas a hablar, y me decía, ¿soy yo la loca, María Alejandra, o es la gente que está alrededor mía que es la loca? Y yo le decía, la loca no eres tú, no sé cómo están los otros, pero tú te estás cuidando, porque efectivamente eso no fue que se fue, bajó,
pero está. Entonces me decía, le hablaba un poco yo en mi intervención del olvido, me decía, pero es que esto no es que ya pasó y ya fue, o sea, esto está haciendo. Yo le digo, efectivamente, pero es la presión que siente ella de verse, digamos, con un autocuidado, puedo decir no tan básico, porque ella tiene su parte ansiosa, pero en contraposición a un grupo grandísimo de personas que va, digamos, como que si ya de verdad esto pasó, porque esto está ahí. Nuestra labor también es hacer que las personas no olviden. No es que yo le voy a estar machacando el sufrimiento. A veces los pacientes dicen que si uno no los hace llorar y no les machaca con el sufrimiento, es como si no hubiésemos tenido la sesión terapéutica. Bueno, un poquito sí, o sea, porque si nosotros tenemos que mover un poco las bases emocionales para que las personas no dejen de, o sea, o no olviden, o no dejen de recordar estas situaciones tan dolorosas. Se trata de apelar a la solución extrema de no recordar y así recuperar el orden anhelado, para terminar sujeto a una vida en cuyo resquicios, como dicen, no puede dejar de aparecer el sufrimiento. Desde mi óptica como psicóloga, la persistencia en registrar lo que venimos atravesando debería tener como modelo el afán propio de la disciplina histórica en torno a su objeto de estudio. Más que nunca, en este instante, la sociedad pudiera identificar en los historiadores la postura que permita no dejarnos vencer por la amnesia. Hago entonces un alegato por no permitir que se arrincone la memoria histórica. Es un asunto de elemental sobrevivencia. Gracias. Pasamos a las preguntas si las tienen. María Soledad, tú te encargas allí. Sí, estoy acá para lo de las preguntas y respuestas. Gracias, María Alejandra, de verdad muy interesante tu presentación, tu mirada y muy esclarecedora para todos y sobre todo ese final en relación a la historia, ¿no? A la importancia de la memoria, yo creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo para los que hacemos vida en este mundo de la historia, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Por acá tenemos, a ver, hay una pregunta por acá. Henry Silva, no sé si me escuchas bien, María Alejandra. Te escucho perfecto, María Soledad, perfecto. Ok, muy bien. Él señala, me interesa consultar sobre los términos, porque se habla de miedo y pudiera llamarse también prevención. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo es patológico? Saludos. Sí, prevención, el miedo te va a llevar a prevenir o a dejarte inundar y transformarse en ansiedad. ¿Sí? El miedo es una sensación que a veces se acompaña de pensamientos y a veces de manifestaciones físicas, que es como, yo creo que es como un motorcito, ¿no? O sea, es una inquietud, se convierte en patológico en la medida en que te paraliza o en la medida en que te lleva a tener comportamientos erráticos que pongan en riesgo tu propia vida o la vida de otros, o cuando, digamos, se combina con otras manifestaciones como trastornos del sueño, falta de apetito, ahí empieza ya a gestarse un trastorno, ¿no? Yo creo que el miedo puede ser utilizado un poco para generar prevención, es decir, si asustamos un poquito a las personas probablemente, es decir, como una especie de control, puede ser social, pero no con información falsa,
sino con criterio de realidad. Es decir, esto está pasando, esto se llama así, y esto, entonces si usted hace esto, esto y esto, disminuye la probabilidad de enfermarse o contribuye a que la curva de contagio no sea tan llamativa o crezca tan rápido, etcétera, ¿no? Puede servir entonces como motor de prevención. No sé si Henry es el que lo preguntó, no sé si quiere hacer algo más adicional de esto. Por acá no tenemos más preguntas, tal vez están escribiendo sus preguntas, sus planteamientos. No sé si Tomás quisiera comentar algo, si quisiera agregar algo mientras llegan las preguntas. Sí, mientras se animan, voy a poner la cámara un momentico para saludar a María Alejandra, déjame ver si puedo. Ajá, la quité otra vez. Nada, María Alejandra, muchas Hola, gracias por haber ¿cómo aceptado esta están? invitación. Ha sido de lejos nuestro webinar más concurrido, ha sido un verdadero éxito, lo cual demuestra hasta qué punto las cosas de las que estamos hablando, de las que estás hablando, a las personas les interesan. Evidentemente hay algo que la gente se dijo, mira, yo tengo que oír esto, a lo mejor por lo que me está pasando a mí o por lo que estoy viendo, o por lo que estoy viendo a mi alrededor, con lo cual tenemos que pensar en que a lo mejor tenemos que hacer más cosas al respecto y seguramente ustedes están haciendo. Hay una cosa que ya veo que hay dos preguntas que están escribiendo, así que digo muy rapidito para que los que de verdad son los protagonistas, que son la audiencia, tengan cosas que decir. Hay dos cosas que me dijiste que me hicieron eco. Mucha gente me ha planteado que después de esta peste la sociedad podrá cambiar, puede ser una sociedad mejor o una sociedad peor. Y eso ha pasado. Hay pestes como la peste negra y tal, que generan una relación distinta con la muerte, generan, en fin. Pero lo más común que yo he visto en la historia, que uno puede encontrar en la historia, es que la sociedad rápidamente, de forma desesperada, trata de estar tan normal como sea posible. O sea, esto es una cosa que si hay algo que la gente, porque para nosotros es muy nuevo lo de tener una peste, pero hasta la década de 1920 era normal que cualquier persona de nuestra edad haya tenido en su vida 2 o 3 pestes, se le haya muerto un compañero de la escuela, se le haya muerto un hermano, o sea, la gente vivía las pestes como algo que pasaba y la cosa era, tan pronto terminaba la cuarentena, irnos otra vez hacia la normalidad. Y esto que tú dijiste que señalas y que donde los historiadores tenemos de repente algunas cosas que decir, porque el tema de la memoria y el olvido son nuestro ámbito de trabajo inmediato, me recuerda a lo otro, lo que tú señalas de tu paciente en Nueva York, lo he oído de muchos venezolanos en muchas partes del mundo. Al final terminamos siendo bastante más apegados a las normas de lo que podría pensarse que fuera o de lo que podríamos ser. Y yo creo que una relación que se vincula con esta vieja actitud que había hasta hace un siglo, relación con las pestes. Yo creo que la relación fundamental de los venezolanos con esto y nuestra forma de tomarlo en serio es una frase que hoy de la independencia es la escuela de las desgracias. A diferencia de un neoyorquino normal, de un alemán normal, de una persona normal de otras partes del mundo, habría que reconocer en África, nosotros sabemos que las cosas pueden ser muy malas, que puede ser peor. No sabemos que las cosas malas pasan y que puede ser terrible. Entonces nosotros estamos de repente frente a esto con una actitud un poco parecida a la que en los años 70, en los años 60, tenían los europeos que venían de la Segunda Guerra Mundial en Venezuela. Mientras la gente no tomaba las cosas muy en serio, ellos se alarmaban mucho porque ellos sabían que las desgracias son algo posible. Yo no sé si tú te has paseado por allí, que esa memoria de la desgracia que se ha perdido en el primer mundo, de repente ha hecho que los venezolanos tomemos más en serio cualquier cosa que se vea muy mal. Nada más te dejo eso así, mientras después ya María Soledad va a leerte las otras preguntas. Y salgo para el cámara. Ok. Sí, sí. A ver, yo creo que es que no las podemos dejar atrás, las desgracias, ¿no? Al menos los venezolanos. Son nuestros acompañantes fóbicos, lamentablemente. Están siempre con nosotros. Pero sí creo que tenemos... No sé si es que somos más apegados, porque, digamos, creo que podemos discutirlo un poco, porque
respetamos ciertas cosas, pero quizás por generaciones, ¿no? Yo lo que he visto de las generaciones más jóvenes, los pacientes más jóvenes, es que si se olvidan rapidito, a pesar de las desgracias. O sea, inmediatamente tú ves en estos momentos que hacen como este periodo de que 7 días, la semana 7 por 7, el 7 por 7 de esta pandemia, ¿no? 7 días en resguardo y 7 días que eres medio libre, o sea, cuarentena flexible. O sea, tú ves que el comportamiento en cuarentena flexible es que se les olvidó la semana que estaban atrapados en la casa. Entonces, creo que hay un tema quizás generacional, puede ser, pudiera ser una explicación. Creo que mientras más grandes estamos, porque además los jóvenes también son más omnipotentes, ¿no? Entonces piensa que no te va a pasar, o si pasa lo voy a superar, como la que dice, pero bueno, fíjense que Sophie se murió, o sea, ella era la más joven, o sea, ahí no hay criterio, o sea, uno asume que no, por estadística, pero eso no significa que no ocurra, ¿no? Entonces, no sé, tiene como, creo que hay que estudiarlo más para poder decir, ¿no? Esta paciente de Nueva York no es venezolana, bueno, es de un país latinoamericano, no quiero decir mucho para resguardar la confidencialidad, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Venezuela. Entonces, por eso quizás no me atrevo mucho. Yo sí creo que los venezolanos que están afuera, en Madrid o en Italia, la vivencia es de mucho miedo porque nadie se va a enterar de lo que les pasa. O sea, si yo me enfermo, se puede enterar de la persona con la que comparto piso, pero no está toda la familia. O sea, aquí en Venezuela uno se enferma y está toda la familia en la clínica. O sea, y aunque estés en una emergencia, entonces llegó todo el mundo, tu papá, tu abuelo, tu primo, o sea, todo el mundo llegó a la emergencia, te acompaña. O sea, obviamente en esta situación no te dejan ni siquiera entrar a la emergencia, pero es como esa vivencia de vivir la enfermedad acompañada. Eso es lo que yo más he captado de los pacientes, ¿no? O sea, sí, y mucha culpa por lo que viven acá. O sea, como si yo no me voy a quejar, porque aquí, si yo me enfermo en Italia, yo sé que voy a conseguir un respirador, yo sé que voy a estar bien, digamos, o sea, cuidado médicamente, yo sé que en Venezuela eso no va a pasar. O sea, entonces hay más angustia a veces por los que se quedaron acá, por sus papás, etcétera, ¿no? Creo que yo estoy leyendo unas preguntas, no sé si a María Soledad llegan o me están llegando a mí. Normalmente para hacerlo más fácil, ¿no? Aquí hay una pregunta, María Alejandra. Ok. Mira, aquí hay una pregunta de Daniel Reyes. Señala, ¿de qué manera puede atacar un psicólogo a una persona que ya venía con depresión por situación país y ahora con el encierro? ¿Qué tipo de método se usa para sacarlo de esta depresión? Hay otras dos que te las puedo leer de una vez para que las tengas allí. ¿Están pudiendo atender a niños? ¿Con qué facilidades o dificultades te has topado, ¿no? Dice que a través de la cámara, pues, ¿no? Y Ana Adelaida Pérez, además quiero reseñar también que hay un sinfín de felicitaciones, María Alejandra, por tu ponencia. Ana Adelaida Pérez pregunta, ya que los jóvenes están siendo muy afectados por el confinamiento, ¿cómo acompañarlos a distancia en nuestro rol de profesores? ¿Qué puedo hacer si ya yo sufro de depresión? Este es un espectador anónimo, y ansiedad, y he empeorado por la cuarentena. Bueno, me detengo en la primera pregunta, que la voy a unir con la última que acabas de decir de la persona que ya tiene una depresión. Los métodos de depresión y ansiedad no son, o para manejar la ansiedad y la depresión, no son, digamos, métodos universales que yo pueda en este momento decir, esto se trabaja de esto y esto y de esta manera. La psicología clínica, que es la que yo sigo, habla de una diferencia individual como elemento base, entonces no hay recomendaciones o métodos específicos, ¿no? Yo creo que lo que puedo canalizar en esta respuesta es, ahora lo voy a escribir en el chat, los teléfonos de la Federación de Psicólogos de Venezuela,
que tienen una línea de ayuda gratuita para las personas que están afectadas psicológica y psiquiátricamente a través de la pandemia, igual que la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Ellos dos tienen, esos dos entes tienen, habrá otros, pero esos son los que tengo a mano, especialistas preparados para que la gente los pueda contactar. Yo no creo que haya una manifestación diferente de la depresión pre-mórbida, digamos, la situación de pandemia, y que esto se suma, puede haber una morbilidad, o sea, se va a agravar, probablemente el curso va a estar más complicado, el pronóstico, pero el trabajo creo que básicamente considera el contexto como una parte fundamental de la ayuda, ¿no? La persona que tiene depresión, si hay una incidencia mayor, si también se ha estudiado que las personas que ya tienen un trastorno previo a la situación, efectivamente iban a aumentar un 11.7% de malestar. Entonces, más aún continuar con la ayuda, ¿no? El tema de la atención a niños, bueno, quien me hizo la pregunta me dio casi que otro tema para conversar. Se le agradezco porque no ha sido un tema fácil. Estamos incursionando un poco en esto. Quizás ha ayudado en la atención de niños el hecho de que ellos hayan tenido clases por plataformas también, ¿no? Entonces ya se han hecho un poco más amigos de esta tecnología. Lo que pasó, digamos, como en el recorrido de los pacientes, es que los pacientes adultos, tras la situación de distanciamiento social, la mayoría continuó con su tratamiento de forma inmediata, o sea, no hubo vacaciones, entre comillas, sino que por ahí siguieron en su asistencia. Ahora, en los niños sí ocurrió que los papás dejaron de llevarlos, que veían difícil el tema, digamos, de que se conectaran y mantuvieran la atención y la concentración. Obviamente con los niños uno usa no solo la palabra como vehículo de comunicación, sino, bueno, hace juegos, usa plastilina, pinta, hace un montón de cosas con juguetes, hace terapia de juego, cosas que no podemos hacer en principio desde esta modalidad online, ¿no? Pero en la medida en que ha pasado los meses, ya el niño, o sea, porque no se detiene la enfermedad o el sufrimiento del niño, o sea, el que iba a consultas psicológicas porque algo le pasaba, ¿no? Entonces, la pandemia no paraliza eso, no dice, bueno, no, este niño ya no tiene una fobia, o este niño ya no tiene una tristeza porque los papás se están separando, ¿no? O sea, todo eso sigue cursando psicológicamente en la vida de los niños, pero somos más dependientes, o sea, depende de que mi mamá diga que sí, depende de que mi mamá sea la que me ponga, digamos, la plataforma a funcionar, o sea, sin duda, como la mamá es la que lo lleva, o el papá, la que lo lleva a consulta, no es el chamo voluntariamente que agarra su carrito y se va para el consultorio. Entonces, ahora ya, en los últimos meses, más recientes, pues, todo es pasado en meses, ya les dije que lo estoy diciendo que tengo años encerrada, ¿no? Entonces, en las últimas semanas, pues, ya han aparecido los papás de los niñitos y que mira, esto va para largo, quiero que retomes y prueben si pueden continuar el tratamiento, porque siempre esperábamos que esto era, que si 2 o 3 semanas, pero ya están viendo sufrimiento en los niños, ya los padres están desbordados de manejar, digamos, la cotidianidad con los niños, entonces necesitan también como ayuda para canalizar lo que les pasa. Entonces, bueno, yo les voy a contar mi experiencia con los niños. ¿No? Tengo algunas experiencias gratificantes, la verdad. Como estrategia, sí quiero, o sea, siempre pido que por favor estén en cámara, que prendan la cámara, porque trabajar solo con audio es difícil con los niños. Y como estrategia, lo que más he usado, que ha funcionado, es compartir pantalla, algunas apps que van haciendo y lo muestran. Me voy a contar una anécdota de una paciente con rasgos autistas de 11 años, que ella hace
tiene una app donde hace transformaciones o edita las fotos, ¿no? Entonces tomé una foto de mi pantalla, donde yo salía, y con su apps, mientras estaba ahí, yo estoy viendo que está trabajando y voy hablando con ella mientras trabaja en su apps, terminó, digamos, haciendo de mi fotografía una especie de figura abstracta donde me había borrado todos los rasgos faciales, que son justamente, digamos, una de las características de estos niños autistas, que es el poco contacto visual que hacen, o el lenguaje comunicacional y el contacto, digamos, de los rasgos faciales. Entonces, fue muy interesante. Entonces, uno va como, creo que era perder el miedo, tanto de los papás como de los psicólogos que vemos niños, en adentrarnos y crear situaciones donde el inconsciente siempre está. Entonces, uno lo que tiene que tratar de hacer es de aprovechar. Quizás se discuten cosas técnicas, ¿no? Cuánto tiempo debe durar la sesión estando en pantalla. El tema de la otra dificultad que sí he tenido y todavía no he encontrado mucho cómo manejar es el tema de la confidencialidad. Porque los niños están ahí, están hablando, pero tú oyes que la mamá está por atrás, o el papá, o los hermanitos, porque están en una casa X, o sea, ella está en la sala, medio CR0, está en el cuarto, pero sí hay ese temor, y sí hay temas que no quieren tocar, porque justamente, pues bueno, hay otros escuchas por ahí que no estarían en el consultorio, digamos, ¿no? Uno trata de darle recomendaciones a la mamá de no aparezca, tal y qué sé yo, pero bueno, eso sí está siendo como una dificultad. ¿Cuánto va a funcionar esto en el tratamiento con los chamos? No lo sé. O sea, creo que van a estar siempre mejor recibiendo ayuda a no tenerla. Ahora, ¿cuánto está potenciado y va a ser como de alivio definitivo? No lo sé. Creo que no lo sé yo y creo que no lo sabemos todavía ninguno. O sea, estamos estudiando, o sea, estamos explorando y luego ya veremos qué sucede. Creo que contesté las tres, ¿no? María Soledad. María Soledad. Sí, no sé si... Tú sabes que aquí se nos fue la luz, ¿no? ¿Me escuchaste la pregunta? No, Ok. Te tenías ¿Me estás apagado escuchando? Ahora sí, ahora sí. El micrófono. Mira, María Soledad, mira que me generaste estrés y se fue la luz, o sea, que estábamos hablando antes de Ya te había contado la historia de 3 días sin luz. sí, No, exacto. no, para nada, perdón. Mira, una última pregunta que hay acá, Nilsa García. Ella señala, ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos con nuestros miedos o tristezas dentro del rango normal, entre comillas, en esta situación de normalidad? ¿Dependerá de cada caso o hay como señales que nos puedan hacer buscar ayuda? Gracias. Yo creo que solo, Nilsa, la pregunta es un indicador de buscar ayuda. Creo que lo traté de mostrar al principio, de que lo normal no significa que no haya que ser atendido. Sí hay, no hay, digamos, una señal específica para todos, que si usted tiene esto, tiene que ir ya a buscar ayuda. Creo que es el grado de malestar y de tolerancia. No la pase peor de lo que ya es la situación. O sea, si hay algo que a mí me incomoda, si hay algo que a mí me tiene preocupada, que me quita el sueño, que tengo 1 o 2 días sin dormir, busque ayuda. O sea, que a lo mejor el tratamiento es corto, que a lo mejor solo por el hecho de quejarse y de poder ventilar la angustia, el miedo, ya eso toma un curso sanador. O sea, creo que a veces permitirse la queja
permitirse mostrar el malestar, decir, yo sé, o sea, siempre los pacientes y los seres humanos tratamos de comparar nuestro sufrimiento con otros. O sea, bueno, ¿para qué me voy a quejar si yo tengo una casa donde puedo encerrarme, donde tengo las 3 comidas y 2 meriendas, si hay gente que está peor que yo? Bueno, sí, pero su equilibrio es ese. Entonces, si para él, dentro de su equilibrio y su estatus, digamos, su manera, su cosa habitual, su vida habitual, ya se trastoca, eso es suficiente para buscar ayuda. Eso no significa que yo voy a entrar en un tratamiento de esos que nos gustan los psicólogos, 10, 15 años, 3 veces por semana, o sea, no, si yo digo eso nadie quiere ir a psicoterapia. Pero bueno, eso es lo que a veces uno tiene como asociado, voy y no salgo más nunca de la terapia. No, o sea, quizás es como un encuentro en este periodo, un encuentro terapéutico en este, no quiero tampoco banalizarlo como cualquier encuentro con una gente. Yo a veces le digo a mis estudiantes, lo que te dicen los amigos te lo dicen los amigos en el bar, los terapeutas decimos otras cosas, o sea, son ayudas distintas, los dos sumamos, los amigos suman a tu bienestar y la terapia suma a tu bienestar. A ver, Nilsa, creo que sí, voy a buscar los teléfonos antes de que terminemos con la sesión, para que me parece un recurso importante lo de los servicios de ayuda, ¿sí les parece? Que lo ponga en el chat. Perdón, María Alejandra, dice la profesora Ana Adelaida que no le respondieron su pregunta. Es verdad. Era que tenía que ver con los jóvenes. Sí, es verdad, la de los estudiantes, cómo ayudamos como profesores. Estudiantes, sí. Sí, yo creo que los profesores somos un pilar importante en la formación. Creo que el estar presentes para ellos, no desde una figura persecutoria, es lo que podemos tratar de transmitir. Y cuando digo persecutoria, no es solamente estar en la clase y ver quién se conectó, no se conectó, sino, bueno, por supuesto como profes nos damos cuenta si están, si no están, o sea, si se nos copian, si no se nos copian, o sea, esa es nuestra función también, pero creo que a veces tenemos que dejar como esa mirada un poco de lado y que nos vean en la misma sintonía que ellos, ¿no? Desde la misma preocupación, desde que estamos construyendo juntos esta modalidad de enseñanza. O sea, a nosotros nadie nos formó para dar clases en esta modalidad. Nos hemos dado el permiso de inventar, algunas serán efectivas, otras no. Creo que la presencia del profesor en las clases, o sea, en pantalla, marca una diferencia. La disponibilidad más allá de lo académico, obviamente con ciertos límites, porque también sabemos que los alumnos a veces pueden abusar de los tiempos de los profes y de la confianza, pero que ellos puedan acercarse desde ese lugar, quizás no solo académico. Bromear en las clases. Yo tenía un estudiante que un día yo doy clases a las 7:30 de la mañana, o sea, es un horror, pobre, o sea, los tiempos deberían ser distintos, pero bueno, entonces yo siempre le digo a que alguno ponga la cámara para verlo. Entonces, profe, pero es que estoy no me he maquillado. Le digo, no importa, o sea, no importa, yo te quiero ver la cara, aunque sea con las ojeras y, o sea, en la pijama, y entonces ellos se ponen como pijama, o sea, se ponen una camisa arriba de la pijama y bromean, y dice, profe, y abajo está la pijama, o sea, ese tipo de intercambios quizás como no académicos, breves, porque si no la clase no se puede convertir en lo anecdótico, creo que son elementos para acompañar a estos chamos en esta situación compleja. O sea, para ellos está siendo, bueno, para todos está siendo difícil. Mostrar que para nosotros también está siendo difícil, creo que empatizar, eso es central. Ahora sí creo que te contesté. Sí, efectivamente.
no hay más preguntas por acá. Recuerda entonces lo del teléfono, si lo colocaste Ya lo voy a en el escribir. chat. Ya lo voy a escribir porque me distraje contestando la pregunta. Pero ya mismo voy a poner. Y falta, María Soledad, lo de la sociedad de cuentos de hadas, que yo creo que para todo el mundo. Ella me lo debe, ella sabe que me lo debe. Tienes que cerrar estos 5 minutos que nos quedan, María Alejandra, con la Sociedad de los Cuentos de Hadas. Pues déjenme escribir solamente el teléfono de la federación, de la línea de ayuda. Déjenme un segundo porque no puedo hablar. Ahí también, bueno saber que aclara que el listado de las personas nos los entregan después. Si después quieres mandar más información, nosotros podemos mandarle esa información o hacerte llegar el listado de los correos electrónicos para que le mandes cualquier cosa. Ya aquí lo copié, el de la sociedad, el de la Federación de Psicólogos, y el de la sociedad es un correo que ya lo estoy copiando. Para que los contacten a ellos. Que de seguro los van a ayudar. Ay. Bueno, no me ya. Bueno, a ver, les cuento de la Sociedad de Cuentos de Hadas. Yo soy una absoluta amante de las pruebas psicológicas y de la evaluación psicológica desde que estudié en la universidad. Soy una enamorada, una fanática, a veces una acumuladora de prueba que sale, prueba que me quiero estudiar y empezar a investigar y hacer ese tipo de cosas con las pruebas. Y me contactó una doctora en psicología de Grecia para hacer un estudio. Ella creó una prueba para su doctorado que se basa en evaluar los rasgos y estructura de personalidad en los niños a través de los cuentos de hadas, básicamente de 3 cuentos, de Caperucita Roja, del cual hay como 50 versiones de Caperucita Roja, Blancanieves y los 7 enanitos, y cualquier cuento de gigante. O sea, son como 3. Los cuentos de hadas siempre tienen distintos personajes, tienen elementos muy propios de la vida infantil, a todos nos han leído cuentos en algún momento, siempre tienen un conflicto a resolver, siempre está el tema de la moralidad, lo que está bien, lo que está mal. Entonces todos esos elementos son estructurantes de la personalidad. Entonces ella tiene un estudio multicultural, porque efectivamente nadie dice que todos los niños, y ahora les cuento una anécdota, de Grecia son distintos a los de venezolanos, de los venezolanos a Japón. O sea, ella tiene un estudio, yo creo que prácticamente mundial. Es una tipa súper estudiosa. Y en Venezuela yo fui la encargada de la investigación, hicimos un estudio nacional. Algunas de las personas que está aquí de participante fueron profesoras que me acompañaron en el proyecto. Hicimos un estudio en 5 ciudades de Venezuela: Margarita, Los Llanos, Mérida, y una de las cosas que en comparación con Grecia es que ella decía que en Venezuela los niños eran muy hipervigilantes, que siempre estaban desconfiados del otro. Entonces, eso en términos psicológicos es que eran paranoides. Yo le decía, no, nosotros no somos paranoides, nosotros somos así porque el que es excesivamente confiado, más bien está en riesgo. O sea, eso es un rasgo que viene por nuestra cultura. Yo siempre le decía, yo le digo a mi hijo, si va a comprar helado, y se lo ponía como ejemplo, en Suiza el niñito va a comprar su helado sin problema. Aquí uno le dice, no aceptes el helado del otro, si vas a comprar un helado, deja ver quién es el que te lo está vendiendo, asómate en el carrito del heladero a ver si de verdad son marca F, porque tú no sabes lo que te pueden meter. Entonces, yo decía, eso es un rasgo sano en nosotros, no es un rasgo patológico. Entonces, claro, es como adaptar a veces las pruebas a la cultura también, ¿no? Igual salió como anécdota que en Margarita los
los niñitos siempre les brindaban comida Caperucita. Ah, tómate un cafecito, Caperucita, en las historias, ¿no? Porque era como de contar una historia. Y más bien los merideños rezaban, Dios mío, esta Caperucita, que no se vaya por el mal camino. Entonces salía el tema religioso constantemente. O sea, no solo es que hay cambios culturales, sino intraculturales, ¿no? Los merideños salieron muy parecidos a los colombianos en el estudio, ¿no? Entonces, bueno, es una delicia, porque es como el contacto infantil, ¿no? Yo trabajo con niños en la terapia y adultos, pero bueno, a mí el tema del trabajo con niños y la evaluación con niños siempre me da mucha alegría, porque es así como que el pronóstico siempre puede cambiar, ¿no? En la adultez a veces digo, bueno, ya el que está mal, puede mejorar un poquito, pero va a seguir estando mal. Con los niños siento que tengo más posibilidades de sanar, puede ser, omnipotentemente creo, pero bueno, eso de los cuentos es fascinante. Por ahí tengo un artículo publicado, no está publicado, está por publicarse, de lo que salió en Venezuela. Si en algún momento lo quieren revisar, con gusto se los puedo enviar. Entonces me despido, ¿no? Un gusto haber participado con ustedes y que dentro del instituto de nuevo den espacio a lo psicológico. Bueno, no sé si María Soledad quiere dar algunas palabras, pero en todo caso nos va a agradecer muchísimo esta extraordinaria ponencia. Y sí, los puentes la seguiremos tendiendo hacia las distintas carreras, los distintos ámbitos, porque todo enriquece a comprender el fenómeno del humano, que es nuestra razón de ser también. José María Soledad. Pues muchísimas gracias a todos, a quienes han participado en todas estas sesiones, a quienes han asistido fielmente y han seguido las sesiones, y sobre todo, bueno, ya lo comentaba Tomás, el número de participantes ya decía muchísimo, ¿no? En relación a la más numerosa de todas, la importancia del tema, la sencillez con la que fue trabajado el tema. De verdad, María Alejandra, o sea, las palabras sobran. Cerramos efectivamente, como yo le comentaba a Tomás, que ese cierre psicológico era como cerrar con broche de oro, y definitivamente no nos equivocamos, ¿no? Muchísimas gracias. El instituto pues está abierto no solo a María Alejandra Corredor, sino a todos los participantes para, bueno, una vez que se abra la universidad para su investigación, su estudio, información sobre las maestrías, el doctorado, etcétera, etcétera. Un gran abrazo, María Alejandra, de verdad, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y gracias a todos. Seguro, feliz tarde. Seguro, gracias. Luego.